Hola, queridos y maravillosos seguidores de nuestro canal. Estamos muy emocionados de que estén con nosotros hoy. Como siempre, nos complace compartir todo tipo de curiosidades, noticias exclusivas y detalles fascinantes sobre sus celebridades favoritas. Sabemos que están ansiosos por conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y en este canal tienen el espacio perfecto para enterarse de todo lo que ocurre, tanto en las relaciones como en la vida personal de los famosos. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ser el primero en recibir nuestras actualizaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestros nuevos vídeos. Para los más curiosos, les recomendamos que se queden hasta el final de este video, ya que tenemos información muy detallada y de gran interés. Estás en el lugar indicado, donde podrás acceder a las noticias más recientes y sorprendentes, y sin perderte ningún detalle. Hoy, en particular, vamos a hablar de algo que está generando mucha controversia en el mundo de las celebridades, un secreto oculto que, por fin, ha sido revelado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede una persona mantener un secreto? En una relación donde la confianza es la base, ¿cómo pueden las verdades ocultas llegar a hacer tanto daño? Recientemente, las declaraciones de Özge Gürel han causado un gran revuelo en las revistas y en los medios, y hoy les traemos todos los detalles de lo que está sucediendo en su vida personal. ¿Qué fue ese secreto que Serkan Ayolu le ocultaba al mundo? ¿Por qué Özge decidió romper su silencio y contar todo? ¿Qué ocurrió realmente en su relación? A continuación, les daremos un vistazo a los eventos detrás de esta impactante revelación. Özge Gürel y Serkan Ayolu han sido durante años una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca. Su relación parecía un verdadero cuento de hadas, y sus seguidores adoraban verlos juntos. Pero, recientemente, las declaraciones de Özge han puesto en duda esa imagen idílica que tanto se había construido en torno a su relación. En una entrevista exclusiva para una revista, Özge no solo rompió su silencio, sino que reveló que había algo mucho más profundo detrás de la fachada de su historia de amor. En la entrevista, Özge mencionó que ya no veía necesario seguir guardando el secreto. Esta no es solo mi historia, afirmó, haciendo referencia a un detalle desconocido sobre su relación con Serkan, algo que él había estado ocultando durante mucho tiempo. Gürel explicó que, durante años, había mantenido silencio sobre muchos aspectos de su vida, pero llegó el momento de hablar. La verdad merece ser dicha, dijo, dejando claro que su intención al contar su versión de los hechos no era vengativa, sino liberadora. En sus declaraciones, Özge compartió que, aunque su relación con Serkan había parecido perfecta ante los ojos del público, la realidad era muy diferente. Había una historia completamente distinta tras las cámaras, una historia que la había herido profundamente. ¿Cuál fue esa verdad que la hizo decidirse a hablar? Gürel explicó con detalle las decisiones que Serkan tomó en el pasado y cómo esas decisiones afectaron gravemente su relación. Según ella, en un momento dado, Serkan priorizó su propia felicidad sin tener en cuenta los sentimientos de ella. Eso creó una gran desconfianza entre nosotros, confesó, dejando entrever el dolor que había causado esa actitud en ella. Además, Özge explicó que Serkan le ocultó ciertos aspectos importantes de su carrera profesional, lo que provocó una gran distancia entre ellos. En ese momento, pensé que todo estaba bien, pero en el fondo estaban ocurriendo muchas cosas que me afectaban de una manera que ni siquiera podía imaginar, relató, mostrando la profunda decepción que sintió durante ese proceso. Aunque, según la entrevista, la relación pasó por una crisis muy difícil, Özge explicó que, en cierto modo, este desafío les permitió crecer no solo como pareja, sino también como individuos. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Una vez que la confianza se quiebra, es casi imposible recuperarla, dijo, dejando claro lo duro que había sido para ella reconstruir la relación. A pesar de todos sus esfuerzos por salvar lo que quedaba de la relación, aseguró sentirse agotada emocionalmente. Amaba a Serkan, y eso me hizo luchar con todas mis fuerzas por nosotros,
añadió, dejando en claro que el proceso había sido emocionalmente desgastante. Estas declaraciones causaron un gran impacto, no solo entre sus seguidores, sino también en los medios de comunicación, que rápidamente comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación de la pareja. Los rumores no tardaron en extenderse en las redes sociales, y los fans comenzaron a preguntarse cómo respondería Serkan a estas revelaciones. Sin embargo, hasta ahora, Serkan ha decidido mantenerse en silencio y no ha hecho comentarios públicos sobre el tema. Hacia el final de la entrevista, Özge reveló que este proceso no solo fue una crisis en su relación, sino también una lucha interna que la llevó a conocerse mejor a sí misma. Mientras intentaba entender a Serkan, descubrí mis propios límites, dijo, destacando lo difícil que fue este proceso para ella. A veces, el amor no es suficiente para sanar ciertas heridas, expresó, reflejando su frustración ante la situación. Después de la ruptura que atravesaron, Serkan admitió sus errores, pero como bien dijo Özge, a veces las disculpas no son suficientes. En esos momentos, el daño ya estaba hecho y había mucho que reparar. No siempre hay tiempo suficiente para arreglar las cosas, dijo, mostrando su confusión y la incertidumbre que sintió durante todo ese proceso. Las declaraciones de Özge no solo han generado un gran revuelo entre los fans, sino que también han reabierto el debate sobre la confianza y la lealtad en las relaciones. Mientras algunos seguidores de la pareja han apoyado las palabras de Özge, otros opinan que ciertos aspectos de la vida privada deberían mantenerse fuera del ojo público. Este tipo de debate ha generado diversas opiniones entre los fans, quienes están divididos sobre la forma en que Özge ha manejado la situación. Al final de la entrevista, Özge expresó que necesitaba compartir su historia para liberarse de todo el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Este no es el final, sino un nuevo comienzo para mí, afirmó, mostrando su determinación de seguir adelante con su vida. Con estas declaraciones, dejó claro que estaba lista para escribir su propia historia, sin importar lo que otros pudieran pensar. Ahora la pregunta es, ¿será este el fin de una era para Özge y Serkan? ¿Podrán superar esta crisis y continuar con su relación, o será este el principio del final? Lo que ocurra a partir de ahora solo lo sabremos con el tiempo, pero lo que sí es seguro es que Özge está decidida a salir más fuerte de todo esto. ¿Cómo reaccionará Serkan ante todo esto? ¿Romperá finalmente su silencio? En los próximos días descubriremos cómo continúa esta historia. Para ustedes, queridos seguidores, ¿qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que Özge hizo lo correcto al hablar? Déjenos sus comentarios y compartan sus opiniones con nosotros. Muchas gracias por ver este video. Recuerden, si quieren estar al tanto de las últimas noticias, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan este video y sigan nuestras notificaciones. Así no se perderán ningún detalle de lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto.